Irán ataca a Israel. ¿Estamos viendo las profecías bíblicas cumplirse? Señales del fin de los tiempos. En los últimos días, el mundo ha sido testigo de uno de los eventos más preocupantes en la región de Medio Oriente. Irán ha lanzado un ataque masivo contra Israel. Lo que a una simple vista parece ser otro episodio en la larga historia de conflictos en esta zona, para aquellos que profundizamos en la Biblia, podría ser mucho más. ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque hoy analizamos juntos lo que está ocurriendo en Israel, lo que la Biblia nos dice al respecto, y por qué esto podría cambiar tu forma de ver el futuro del mundo entero. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu perspectiva y prepararte para lo que Dios ya ha planeado. El 1 de octubre de 2024, Irán lanzó un ataque de misiles balísticos contra Israel, disparando cerca de 200 misiles como represalia por la muerte de líderes de Hamás y Hezbollah, grupos respaldados por Irán. Algunas áreas como Jerusalén y Tel Aviv se vieron afectadas, con daños en infraestructuras civiles, incluyendo una escuela y un restaurante. Sin embargo, a pesar de la gravedad de este ataque, Israel logró interceptar la mayoría de los misiles gracias a su avanzado sistema de defensa antimisiles, conocido como la cúpula de hierro. Apoyada por otros sistemas de defensa como el David Sling y el Arrow, e incluso con la ayuda de interceptores estadounidenses, Israel logró mitigar el impacto. Pero, aunque los daños fueron limitados, las tensiones en la región han escalado. Israel promete represalias, y el conflicto parece estar lejos de reso. Profecías bíblicas relevantes. Para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo, específicamente en Medio Oriente, necesitamos remontarnos a las Escrituras. La Biblia nos da pistas, señales, advertencias claras sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Y muchos estudiosos de las Escrituras creen que los eventos actuales entre Irán e Israel están profundamente vinculados con profecías antiguas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Una de las profecías más conocidas y relevantes para este contexto se encuentra en el libro de Ezequiel, específicamente en los capítulos 38 y 39, donde se habla de la famosa profecía de Gog y Magog. Esta visión profética nos pinta un escenario inquietante. Una gran coalición de naciones que se levantará contra Israel en los. Ezequiel describe a un líder llamado Gog, Magog, Persia, Ketogarma y Dendkus, Poner. La pregunta es, ¿por qué esta profecía, que fue escrita hace millas de años, debería importarnos hoy? La razón es que vemos a Irán, una nación moderna, cada vez más agresiva hacia Israel, alineándose con otras naciones y grupos militantes, muchos de ellos mencionados en esta profecía. Las alianzas políticas y militares que Irán está forjando con países como Rusia y Turquía, o su apoyo a grupos como Hezbollah y Hamás, parecen reflejar exactamente lo que Ezequiel predijo. Es fascinante notar que, aunque Ezequiel escribió esta profecía siglos antes de Cristo, describe con asombrosa precisión una coalición de naciones que no podría haber imaginado en su tiempo. En aquellos días, la mayoría de estos países ni siquiera existían tal como los conocemos hoy. Sin embargo, Ezequiel los describe unidos por un propósito común: atacar a Israel. Pero la profecía no se detiene ahí. Lo más poderoso de este pasaje es lo que viene después del ataque. Ezequiel nos dice que, en medio de este intento por destruir a Israel, Dios mismo intervendrá. Este evento, conocido como la batalla de Gog y Magog, es visto por muchos estudiosos bíblicos como un acontecimiento que marcará el inicio de los últimos tiempos, o al menos, un punto de inflexión en la historia del mundo. Ahora, ¿podemos decir con certeza que los eventos actuales son el cumplimiento directo de esta profecía? No podemos afirmarlo con absoluta certeza. Pero lo que es evidente es que las condiciones para que algo así ocurra están madurando. En segundo lugar, hablemos de Daniel 10 y 13, príncipe de Persia. Esta relación es crucial porque nos recuerda que los conflictos entre naciones no son solo batallas políticas o militares. Hay una lucha espiritual en marcha. Hay fuerzas malignas detrás de los poderes y gobiernos de este mundo que se oponen al plan de Dios. Y la influencia de estas fuerzas espirituales malignas no terminó en tiempos bíblicos. Sigue activa hoy. Lo que estamos viendo con Irán, su postura agresiva hacia Israel,
oposición espiritual que intentaba detener los planos de Dios en los días de Daniel sigue operando en el mundo. Las tensiones que vemos entre Irán e Israel no son solo el resultado de rivalidades geopolíticas, sino que tienen un trasfondo espiritual que influye en los eventos que se desarrollan en el plano físico. El príncipe de Persia, mencionado en Daniel, es un recordatorio de que detrás de las decisiones de los líderes y gobiernos, existen fuerzas invisibles que, y finalmente, debemos considerar Isaías 17:1, donde se nos habla de la destrucción de Damasco, la capital de Siria. Aunque esta profecía está más centrada en Siria, es relevante porque Irán ha sido un fuerte aliado militar y político de Siria. Israel ha lanzado varios ataques a objetivos iraníes dentro de Siria en los últimos años, lo que nos muestra que los dos países están profundamente entrelazados. Cualquier escalada en este conflicto podría ser el preludio de una. ¿Por qué es esto importante? Porque lo que estamos viendo no son simplemente episodios aislados. Lo que sucede en Siria, lo que hace Irán, las alianzas que se están formando, todo parece estar entrelazado. Vemos a Israel defendiendo su tierra, atacando objetivos en Siria, y al mismo tiempo, enfrentando la hostilidad de Irán, que está decidido a confrontar a Israel en múltiples frentes. Todo esto apunta a que los eventos actuales podrían estar alineándose con lo que las Escrituras predicen para los últimos tiempos. En resumen, la Biblia no solo menciona a Irán, sino que describe su papel en un gran conflicto contra Israel en los días finales. Lo que estamos viendo hoy es que las tensiones entre estas dos naciones, sus alianzas y sus enfrentamientos, no son simples casualidades. Están preparando el escenario para lo que podría ser el cumplimiento de una profecía bíblica que fue escrita miles de años. Es increíble ver cómo la historia, la geopolítica y la profecía se cruzan de una manera tan precisa. Lo que Dios reveló a través de los profetas hace tanto tiempo está comenzando a tomar forma en nuestros días. Debemos prestar atención y estar atentos, porque estos eventos actuales podrían ser las señales de algo mucho más grande. El contexto de la aparición del príncipe de Persia. En el libro de Daniel, encontramos una escena fascinante y profundamente espiritual. Daniel, un profeta exiliado en Babilonia, está orando y ayunando durante 21 días, buscando comprensión y dirección divina respecto a las visiones que Dios le ha dado sobre el futuro de su pueblo. Es una búsqueda de revelación y entendimiento. Sin embargo, Daniel no recibe una respuesta inmediata. Tras este periodo de oración y ayuno, finalmente un ángel de Dios se le aparece y le explica por qué su respuesta fue retrasada. Este ángel le dice que fue detenido durante esos 21 días por el príncipe de Persia. Daniel 10:12-13 dice lo siguiente: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes. Este príncipe de Persia no es un ser humano, ni un gobernante terrestre. En lugar de eso, es un ser espiritual, un principado maligno asignado a ejercer influencia y control sobre el reino de Persia. Lo que este relato nos revela es que detrás de los reinos y naciones de este mundo, existen fuerzas espirituales que operan para oponerse al plan de Dios y obstaculizar la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. El conflicto entre el ángel de Dios y el príncipe de Persia no es meramente simbólico. Es una lucha real en el ámbito espiritual. Este príncipe, un ser demoníaco, Estab. La naturaleza del conflicto espiritual. Lo que este pasaje nos muestra es que los eventos que vemos en el mundo físico no ocurren en un vacío. En muchos casos, son el reflejo de batallas espirituales que se desarrollan en una dimensión que no podemos ver. En el caso de Daniel, la influencia del príncipe de Persia estaba claramente dirigida a obstaculizar la obra de Dios en relación con el pueblo de Israel y el futuro de esa nación. El hecho de que este príncipe espiritual haya resistido al ángel de Dios durante 21 días nos habla de la intensidad de la batalla espiritual que estaba en curso. No fue hasta que el arcángel Miguel, el gran defensor del pueblo de Israel, intervino, que el ángel de Dios pudo llegar a Daniel con la respuesta. Esto revela que,
Aunque las fuerzas malignas intentan impedir los planos de Dios, al final, Dios siempre prevalece. Pero lo más importante que debemos entender aquí es que este tipo de conflicto espiritual no es exclusivo de los tiempos de Daniel. Las Escrituras nos enseñan que la batalla entre el bien y el mal, entre las huestes celestiales de Dios y las fuerzas demoníacas, continúa. El contexto de la aparición del príncipe de Persia. En el libro de Daniel, encontramos una escena fascinante y profundamente espiritual. Daniel, un profeta exiliado en Babilonia, está orando y ayunando durante 21 días, buscando comprensión y dirección divina respecto a las visiones que Dios le ha dado sobre el futuro de su pueblo. Es una búsqueda de revelación y entendimiento. Sin embargo, Daniel no recibe una respuesta inmediata. Tras este periodo de oración y ayuno, finalmente un ángel de Dios se le aparece y le explica por qué su respuesta fue retrasada. Este ángel le dice que fue detenido durante esos 21 días por el príncipe de Persia. Daniel 10, 12-13 dice lo siguiente. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedó allí con los reyes de Persia. Este príncipe de Persia no es un ser humano, ni un gobernante terrestre. En lugar de eso, es un ser espiritual, un principado maligno asignado a ejercer influencia y control sobre el reino de Persia. Lo que este relato nos revela es que detrás de los reinos y naciones de este mundo, existen fuerzas espirituales que operan para oponerse al plan de Dios y obstaculizar la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. El conflicto entre el ángel de Dios y el príncipe de Persia no es meramente simbólico. Es una lucha real en el ámbito espiritual. Este príncipe, un ser demoníaco, estaba actuando como una fuerza espiritual que gobernaba e influenciaba a la nación de Persia, una nación clave en el escenario mundial de ese tiempo. La naturaleza del conflicto espiritual. Lo que este pasaje nos muestra es que los eventos que vemos en el mundo físico no ocurren en un vacío. En muchos casos, son el reflejo de batallas espirituales que se desarrollan en una dimensión que no podemos ver. En el caso de Daniel, la influencia del príncipe de Persia estaba claramente dirigida a obstaculizar la obra de Dios en la relación con el pueblo de Israel y el futuro de esa nación. El hecho de que este príncipe espiritual haya resistido al ángel de Dios durante 21 días nos habla de la intensidad de la batalla espiritual que estaba en curso. No fue hasta que el arcángel Miguel, el gran defensor del pueblo de Israel, intervino, que el ángel de Dios pudo llegar a Daniel con la respuesta. Esto revela que, aunque las fuerzas malignas intentan impedir los planos de Dios, al final, Dios siempre prevalece. Pero lo más importante que debemos entender aquí es que este tipo de conflicto espiritual no es exclusivo de los tiempos de Daniel. Las Escrituras nos enseñan que la batalla entre el bien y el mal, entre las huestes celestiales de Dios y las fuerzas demoníacas, continúa hasta el día de hoy. El príncipe de Persia en el mundo moderno, Irán y su rol espiritual. Hoy, la antigua Persia es lo que conocemos como Irán. Aunque el reino físico de Persia ha cambiado de nombre y de régimen a lo largo de los siglos, la realidad espiritual detrás de este reino no ha cambiado. Irán sigue siendo una nación clave en el escenario geopolítico, especialmente en su relación con Israel, y sus acciones a menudo están cargadas de un simbolismo espiritual que no podemos ignorar. Al igual que en los tiempos de Daniel, parece que hay una influencia espiritual oscura que opera sobre Irán, guiando sus acciones, particularmente en su constante hostilidad hacia Israel. En repetidas ocasiones, los líderes iraníes han expresado su deseo de ver la desaparición del Estado de Israel, y han trabajado activamente para apoyar a grupos militantes como Hezbollah y Hamás, que comparten su deseo de destruir a la nación judía. Pero detrás de esta hostilidad política y militar, debemos ver la mano de una influencia espiritual maligna. El príncipe de Persia, o mejor dicho,
Las fuerzas espirituales que representan el mal en esta región siguen operando con el mismo propósito que en los tiempos de Daniel: oponerse a los planos de Dios para Israel y su pueblo. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza del conflicto actual entre Irán e Israel. No es solo una lucha por el control político o territorial, sino que es una batalla en la que las fuerzas del mal buscan impedir el plan de Dios para Israel. Como vimos en la profecía de Ezequiel 38 y 39, Irán, la antigua Persia, está destinada a desempeñar un papel clave en los acontecimientos de los últimos tiempos, como parte de una coalición de naciones que intentará destruir a Israel. Este conflicto no es solo político, es espiritual en su esencia. La batalla espiritual en el Medio Oriente y su implicación global. Lo que sucede en el Medio Oriente tiene implicaciones que van mucho más allá de la misma región. La lucha espiritual entre el bien y el mal que comenzó en los días de Daniel sigue activa en la actualidad, pero ahora no solo afecta a Irán e Israel, sino que tiene ramificaciones para el resto del mundo. La influencia del príncipe de Persia es un recordatorio de que detrás de los movimientos y decisiones de las naciones, hay poderes y principados espirituales que están librando una guerra invisible. En Efesios 6 y 12, el apóstol Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que la lucha que vemos entre naciones es solo una manifestación externa de una batalla mucho mayor que se está librando en las esferas espirituales. Los principados y potestades que mencionó Pablo están trabajando activamente para oponerse a los propósitos de Dios en la tierra. Y esta guerra espiritual no se limita al Medio Oriente. Afecta a todas las naciones y personas. Lo que ocurre entre Irán e Israel es un reflejo directo de esta lucha, y nos recuerda que como creyentes, debemos estar atentos y conscientes de las realidades espirituales detrás de los acontecimientos mundiales. No es casualidad que la región del Medio Oriente, y en particular Israel, sea el epicentro de tantas tensiones globales. El enemigo sabe que Israel juega un papel central en el plan redentor de Dios para el mundo, y busca por todos los medios posibles frustrar ese plan. ¿Qué debemos hacer como creyentes frente a este conflicto espiritual? Ante esta realidad, la pregunta es: ¿qué podemos hacer nosotros, como cristianos, en medio de este conflicto espiritual? ¿Cómo podemos participar en esta batalla que se libra no solo en el ámbito físico, sino en el espiritual? Primero, necesitamos entender que, aunque no podamos ver la batalla espiritual, somos llamados a participar en ella a través de la oración y la intercesión. Daniel, en su tiempo, no podía ver básicamente al príncipe de Persia, pero su oración fue una parte crucial de la victoria espiritual. Nosotros también estamos llamados a orar, a interceder por la paz de Jerusalén, por la protección de Israel, y por la salvación de las naciones que están atrapadas bajo la influencia de poderes malignos. Segundo, debemos recordar que Dios tiene el control absoluto. Aunque las fuerzas del mal intento resistirán su plan, nada puede detener lo que Dios ha decretado. La intervención de Miguel en el relato de Daniel nos muestra que Dios envía a sus ángeles para pelear por su pueblo, y que, al final, su voluntad se cumplirá. Finalmente, debemos estar espiritualmente vigilantes. Efesios 6 nos exhorta a revestirnos de toda la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo. Nuestra lucha no es contra personas o naciones, sino contra los poderes espirituales que buscan destruir la obra de Dios en la tierra. A través de la oración, el conocimiento de las Escrituras y la confianza en el poder de Dios, podemos estar seguros de que estamos del lado de la victoria. Querido amigo, lo que hemos visto hoy no son simples eventos geopolíticos o conflictos entre naciones. Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y en el mundo entero es parte de una batalla espiritual mucho más grande que la mayoría no puede ver. Las Escrituras nos han advertido sobre estos tiempos, sobre el surgimiento de conflictos y fuerzas espirituales que buscan resistir los planos de Dios. Pero hay una verdad poderosa que debemos recordar: Dios siempre prevalece.
Lo que estos eventos nos están diciendo es que el tiempo es corto, y ahora más que nunca, debemos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Si todo esto está sucediendo a nuestro alrededor, no es para infundir miedo, sino para despertar en nosotros un sentido de urgencia. Es un llamado divino. Jesús nos advirtió sobre estos tiempos. Nos dijo que veríamos guerras, rumores de guerras y naciones levantándose unas contra otras. Pero también nos prometió que aquellos que confíen en Él tendrán una esperanza firme y una paz que el mundo no puede ofrecer. En medio del caos, Dios está en control. Hoy te hago una invitación especial. No esperes más para acercarte a Dios, si aún no lo es. No estás aquí por casualidad. Dios te ha llamado a este momento para que seas su luz en un mundo que está lleno de tinieblas. Él te necesita despierto, justiciero y lleno de su amor y poder. Los tiempos